Saitun. ¿Qué pasó, Saitun? Disculpe, es que no me funcionaba el micrófono, pero ya está funcionando. ¿Cómo hizo el primer cálculo ustedes? Eh, El dato que tienen es 1.5 o 1.8. Punto cinco. 0.5. 1.5 mil equivalentes de potasio por litro. ¿Por qué número lo multiplicó? $39 dividido entre 1. Peso atómico dividido entre valencia. ¿Lo multiplicó por 10 o no lo multiplicó por 10? no lo multipliqué por 10. ¿Por qué no lo multiplicó por 10? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué no se multiplica por 10? Vamos a ver, vamos con la lista. Chakalkot, ¿por qué no se multiplica por 10? Brian Ambrosio Anderson. Contéstenos, por favor, o ya se nos durmió. Dormirse a esa Ya no me hora. acuerdo qué. No se multiplica por 10 porque no, si estuviera expresado en mil equivalentes por 100 gramos de suelo, entonces sí lo tienen que multiplicar porque es el peso equivalente por 10. ¿Ya se dieron cuenta por qué no hay que multiplicar por 10? ¿Alguna duda, por favor, de esto? Entonces, una duda, Entonces, ¿ese 10 de dónde lo sacaríamos o cómo es que ese 10 es porque está expresado en 100 unidades. Por 10 ya le queda 1000, ya lo expresa en litros o kilogramos. Ese 10 es un factor para convertirlo a litro o a kilogramos. Como aquí ya está en litros. Entonces aquí nos da 58.5. ¿Eh? Así le dio Saitun gramos por metro cúbico, que es igual a partes por millón. Entonces aquí podemos concluir que partes por millón es igual a gramos por metro cúbico. Hice una pregunta. ¿Sí? Yo cuando lo hice lo multipliqué por 1000 para que me diera miligramos por Sí. litro. Así, o sea, le da 58 miligramos. A mí me dio 58.500, se podría decir. No, pero vamos a ver. Que multipliqué por 1000 para que me diera miligramos. Si quiere, hagámoslo aquí, hagámosle esto aquí, por favor, para que hagámoslo con todas las dimensionales por esecometría. Entonces, aquí multiplicado por tenemos equivalentes, multiplicado por su peso equivalente, sería vamos a ver, puntos mil equivalentes. Peso equivalente gramos, lo multiplicamos por vamos a ver, tenemos que poner, vamos a ver, un peso equivalente es igual
a 1000 mil equivalentes. Entonces, si se dan cuenta, aquí quitamos los pesos equivalentes. Ahora, multiplicamos, tenemos ese peso equivalente debe estar expresado en gramos. Entonces nos queda gramos. Eliminamos los equivalentes. Ahora lo multiplicamos. Sería eliminamos el equivalente, nos queda gramos, 1000 miligramos es igual a 1 gramo. Si se dan cuenta, se eliminan los 1000 y nos queda el equivalente por peso equivalente gramo. ¿Ya se dan cuenta? O sea, que usted no tenía que haber multiplicado por 1000 el dato que le dio. Entonces, por eso que la fórmula aparece de esta forma. Y ahí está. Y eso nos va a dar 58.5 miligramos por litro, que es partes por millón. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, ahora, miligramos por litro es igual o su equivalente a gramos por metro cúbico. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Hagan la conversión y les queda gramos por metro cúbico. Ya convirtieron. Ahora tienen que calcular la lámina de agua. La lámina de agua. ¿Cuánto es el valor de capacidad de campo? Es 20. Vamos a ver si... Ahí me corrigen, por favor, si me acuerdo de los números. La densidad aparente es 1.4, creo yo, ¿no? Sí, así es. Dividido entre 1, que es la densidad del agua, multiplicada por 20, que es la profundidad. ¿Sí se acuerdan de la formulita esa que les dieron en el curso? ¿Cuánto nos da la lámina? $3.26 creo que da. 336. 3.36 centímetros cúbicos. Entonces ya convertimos esa parte por millón, sacamos la lámina. Esta lámina lo tenemos que transformarlo en volumen. ¿Qué área van a llegar? 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura del agua, que es 3.36 centímetros. Tenemos que convertirlo a metros para que nos quede metros cúbicos. 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Cuánto nos da el volumen, por favor? ¿Cuántos metros cúbicos nos da? 326. 326, ¿eso o 36? 36. 36. 36.3 metros cúbicos. Ahora tenemos que calcular el potasio que aporta el agua. Pues lo podemos kilogramos
de potasio aportado por el agua es igual a 336.3 metros cúbicos multiplicado por 58 gramos, 58.5 gramos por metro cúbico. Con lo que debemos expresarlo en kilogramos, entonces tenemos que multiplicar por 1 kilogramo dividido entre de 1000 gramos. ¿Cuánto nos da esa cantidad? Nos da como 19. 19.67. Entonces es el que aporta potasio, el agua. ¿Cuánto tienen que aplicar ustedes? Ya borro eso, por favor. Aquí me faltó hacer la operación. Da 19 punto, ¿cuánto? 67. 67. Ahí estamos. Segundo inciso. El segundo inciso es aplicando la formulita lo siguiente. Aquella formulita que aparece ahí donde dice dosis es igual aporte es igual a la demanda menos el aporte. Ahí está resuelto el problema número 1. ¿Alguna duda, por favor? Así lo hizo José Luis. Saitún. Se nos duerme Saitún, es que está en la escuela. ¿Qué pasó, Sai? José Luis. No le funciona el micrófono, Inge. Disculpen que no me funciona bien el micrófono, pero no lo hice así. Pero el resultado sí le dio así también, ¿no? No, tampoco me dio así. Va. A mí sí me dio así, Inge. Pues, ¿quién le dio así? ¿Quién es? Salguero, ¿ah? Rodolfo Silva. Rodolfo Silva. Así fue el que me preguntó también. Ahí estamos, por favor. ¿Qué otra duda tienen de la hoja de ejercicio? O sea, el objetivo de hacer las hojas de ejercicio no es de copiar. Si lo copian, lo tienen que copiarlo bien. No van a copiarlo como plana. Si no, no tiene objeto. Acuérdense que ustedes después van a trabajar y tienen que ser proactivos. Tienen que ser chispudos. Si no saben resolver, tienen que preguntar cómo se hace. Nunca se deben quedar nunca deben decir no sé. Tienen que decir lo voy a intentar, si no sé, pregunto. ¿Estamos bien con ese principio del curso, por favor? ¿Alguna otra duda de la hoja de ejercicio? Con la 4, disculpe. ¿Cuál? La 4. La ¿Qué 3. dice la hoja? Esa es la 1. ¿Qué dice la 2? ¿Qué dice la número 2? ¿Quién de ustedes lo tiene en la mano?
¿Era el ejercicio 2? ¿Sí? No sé, ¿eso tienen duda o no lo tienen, no tienen No, dudas? es con el ejercicio 4. El 4. Ajá. El 4 dice que tienen que convertir calcio intercambiable a kilogramos de calcio en el suelo, a kilogramos de calcio intercambiable. Primero, convertir los equivalentes por 100 gramos de suelo a partes por millón. Vamos a ver. Tienen 4.5 mil equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo por 40 dividido entre 2 por 10. Si se dieron cuenta aquí, usamos el 10. ¿Cuánto nos da? Les tiene que dar 8.4, creo. 900, les tiene que dar. Acuérdense que ese 100 no lo tienen que dividir. El 100 es para poder aplicar el 10 usando esto, no tienen que operar el 100. Es 4, sería 4.5 por 200. Y este les da 900. ¿Estamos bien ahí, por favor? En el curso de grafología sí les dieron esa formulita. De la mayoría que están aquí sí lo vimos en el curso de grafología el año pasado. Con algunos no, porque nos recesamos en el primer cuatrimestre. Sí, no sé, esto de lo del cuatrimestre anterior sí lo vieron. ¿Estamos bien? Ahora, segundo paso. Calcular la masa de suelo de la hectárea. ¿Cuánto les digo esto? Kilogramos por hectárea. Es igual. ¿Qué densidad tiene el suelo? Creo que es 1.25. 1.25 gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado por la profundidad que son 20 centímetros. Entonces tenemos que convertir los centímetros a metros cúbicos. Los centímetros a metros cúbicos sería 1 metro es igual a 100 centímetros, 10,000 metros cuadrados es igual a 1 hectárea. Y tenemos que decir, entonces aquí ya tenemos metros cúbicos. Entonces sería
10⁶ centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Te llamo, ¿a qué horas te puedo llamar? Bueno, gracias. Vamos a ver, ahora, ¿qué me faltó aquí? Me falta algo. Tenemos que convertirlo a kilogramos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Operen todo eso, por favor. Les va a dar la masa del suelo. El resultado les tiene que dar, operen, les tiene que dar 2.2 millones kilogramos de suelo por hectárea. Ya les digo ese dato. Sí. Va. Ingeniero. Ahora, si ustedes eliminan todas esas unidades que se repite, les queda densidad, no alteren la densidad, profundidad y les queda un 10, creo yo. A ustedes les dieron una fórmula para calcular los kilogramos por hectárea en el curso de edafología, porque el ingeniero Chinchilla utiliza esa fórmula. A mí no me gusta usarlo porque les tengo, para que no pierdan la costumbre de usar estequiometría. ¿Sí se acuerdan la fórmula que le dieron en el curso? ¿Alguien que lo tenga ahí en la mente? ¿Por qué no contestan, digo yo? No nos recordamos de la fórmula. No, pero No sí la les dieron una fórmula. Ahora, No, tenemos podía dar 200 partes por millón y tenemos esto. Entonces ahora, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar o todavía no? Sí, Inge. Va. Entonces ahora lo que tenemos es 900 kilogramos de calcio van a ver en 1 millón de kilogramos de suelo. Todos mantenemos la relación de kilogramos, por favor. Ahí estoy diciendo que 900 partes por millón o no. Primero comprendamos eso. ¿Qué dice Val Moreno? ¿Se mantiene la proporción de partes por millón? Val Moreno. Sui Parras, ¿se mantiene la proporción de partes por millón? ¿Qué es Sui? No sabría decirle, ingeniero. Vamos a ver. Santos Gómez, José Manuel, Emanuel, ¿se mantiene la relación de partes por millón? ¿O no se mantiene? Yo lo que necesito No es sé. de que si se dan cuenta, 900 partes por millón, que es igual a 1 millón de unidades, 900 unidades en 1 millón. ¿Mantenemos la proporción de partes por millón? Sí se mantiene, Sí ingeniero. se mantiene. Es la misma concentración. Ya todos conocen los patojos, ya capish. Todos estamos de acuerdo que sí se mantiene la relación de partes por millón. Sí, ingeniero. Sui Parras,
¿Se mantiene la relación ahora o no se mantiene? Sí, ingeniero. Va. X kilogramos de calcio multiplicada por 2, 1, 2, 3 kilogramos de suelo, que es lo que pesa una hectárea. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Nos va a dar 2120, creo yo. $2,250. Sí, ahí estamos. Ese dato le dio Silva a Susán. Aún no había hecho esa, Inge. Era, me No, faltaba, no la había comprendido. no me lo preguntó usted. No, esa sí no. ¿Quién fue el que me preguntó? No fue José Luis. José Luis me lo preguntó, ¿ah? Ahí estamos. ¿Alguna duda de esto? Por favor, hagan los Profe. ejercicios, no solo lo copien. Porque muchos de esos cálculos les va a servir en la vida real. El curso de edafología y el curso de fertilidad son cursos básicos de la ciencia de agronomía. Si no saben de suelo y no saben cómo se fertiliza, aunque gritan, no pueden resolver sus problemas. El suelo es donde ustedes están parados. Profe, ¿Alguna duda de esto? Profe, tengo una duda. ¿Cuál? Solo tenía duda con la primera parte cuando pasó a partes por millón, si no estoy mal. No, solo quisiera saber por qué empleo el 10. El 10 En la porque parte está en anterior. 100 unidades. El 10 lo convierte a 1000. 1000 equivalentes por litro, 1000 equivalentes por kilogramo. Por eso en la primera fórmula se usó únicamente 1000 equivalente por kilogramo. 1000 equivalente por litro por el peso equivalente no se usó el 10. ¿Estamos bien ahí? ¿En qué? ¿Sí? Tengo una pregunta. Yo le escribí en el chat y usted me dijo que eran 4.2 mil equivalentes, no eran 4.5. Ah, sí es 4.2, ya lo corregí en la hoja, 4.2. Entonces nos da 2120, creo yo. Pues fue que yo me asusté por el dato que dio, yo da 2100, 2000 algo, 0 algo daba. Ajá, daba 2104.095 kilogramos por hectárea. Eso es lo que decía. Entonces utilicen el dato de 4.2. O si no, utilicen 4.5. Yo solo reviso las operaciones. Ingeniero, ¿Alguna duda? a mí me dio el resultado que les di a los compañeros, solo que lo hice un poco distinto, no importa. No importa, espéreme. Por favor, no tomen en cuenta lo que si ustedes hacen otras cosas vía más fácil y les da el mismo resultado, háganlo de esa forma. Porque el curso de fertilidad no es curso de memoria, no es curso que usted tiene que hacer lo que diga el profesor, sino que usted lo puede modificar, siempre y cuando que nos dé el mismo resultado. ¿Estamos claros en eso, por favor? Sí, O sea, ingeniero. Gracias, Inge. yo lo que no quiero es que se aprendan de memoria. Yo lo que necesito es que sean críticos. O sea, esa es una característica de los egresados de la INCA. Por eso, si uno no sabe hacer las cosas, tienen que hacerlo porque lo tienen que hacerlo. Y tienen que buscar las alternativas cómo hacerlo. Por eso el lema es aprender haciendo. Aunque estamos a distancia, pero tenemos que mantener esa mística. Estamos, por favor. No sé si está claro el mensaje que les di. No los estoy regañando. Ahora iniciamos a la clase. Vamos a ver.
Vamos a ver, Salguero Contreras. Sí, ingeniero. ¿Cuáles son los tres principios que tienen que satisfacer los elementos químicos para que sean esenciales? De los que me acuerdo es que si hay falta o déficit de uno de ellos, solo se puede suplir esa falta con ellos mismos, no se puede con Es otro. un. ¿Cuál es la Em, otra? El otro, adiós, no me recuerdo los demás. Espérame, te lo digo. Saloj, Juan Carlos, nos da otro principio. Además, lo que nos dijo nuestro compañero Salguero Contreras, Saloj. Sí, ahorita. Son tres principios. Uno es que no se puede eliminar o que no puede usarse otro para corregir la deficiencia. El otro es que se debe saber qué papel juega en el metabolismo en la planta. El otro es, si hace falta, la planta no completa su ciclo vegetativo. ¿Estamos claros de esos elementos esenciales? ¿Cuántos elementos esenciales que cumplen esa función, Salvador Chonay? Señorita Salvador. Disculpe, ingeniero, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuántos elementos esenciales, cuántos elementos necesita la planta para crecer? Que cumplen los tres principios. Que no debe faltar, que si hace falta la planta no completa su ciclo y sabe uno en qué hace dentro de la planta. ¿Cuántos elementos son? Son 17 en total. Son 17. Va. ¿Todos estamos de acuerdo que son 17? Sí, ingeniero. ¿Cuáles son los que lo necesita la planta en grandes cantidades? Sánchez Ceballos. Ahí tenemos lo necesita en grandes cantidades. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles? No me recuerdo, ingeniero. Está el carbón. Vamos a ver que si nos puede ayudar Sandoval Jordán. ¿Cuáles son los elementos esenciales que la planta necesita en mayores cantidades? Yo considero que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Sí. Son los 9 que aparecen en la primera fila. Vamos a ver, complemente el listado que nos dijo Jordán. Sandoval Méndez. ¿Cuántos elementos necesita la planta en grandes cantidades? Son 9. ¿Cuáles son? Sandoval Méndez. ¿Se nos durmió? le dije los del NPK, pero me imagino en el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el Carbono, nitrógeno. hidrógeno, sí, ahí están. Repítelos todos, por favor, para que todos quedemos claros. ¿Cuáles son los que necesitan grandes cantidades? El carbono, el hidrógeno. Hidrógeno. El nitrógeno, el fósforo, el potasio. Sí. Calcio, magnesio y azufre. Todo lo que aparece en la primera fila. ¿Cuántos son? Cuéntelas, por favor. Chantal Soto. 9. Son 9. Entonces, a esos 9 se le llaman macronutrimentos. ¿Qué nombres reciben los que la planta necesita en pequeñas cantidades? Santiago Rivas. ¿Qué nombres reciben? Lo que necesita la planta en pequeñas cantidades de los elementos esenciales.
¿Qué nombres reciben? Micronutrientes. Micronutrientes. ¿Estamos bien? Entonces, los elementos esenciales, de acuerdo a la cantidad que necesita la planta, se pueden clasificar en dos grandes grupos: macronutrientes y micronutrientes. Los que necesitan mayores cantidades son 9, que es el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Estamos todos ahí ya todos estamos. Ahora, ¿cuántos son los que necesita la planta en pequeñas cantidades? ¿Qué número de elementos esenciales que necesita en pequeñas cantidades? Santizo, Teo. ¿Cuántos son? Santizo, Teo. Sí, disculpe. ¿Cuántos Es que son? Son 17. 17 total. Lo clasificamos en macronutrientes, que son 9. ¿Cuántos micronutrientes son? Quedan 17 menos 9, ¿cuántos son? 8. Los 8 son los micronutrientes. ¿Estamos claros ahí, por favor? Ahora hagamos el Santos Carreto. ¿Cuántos elementos esenciales necesita la planta para crecer? Santos Carreto. ¿Cuántos elementos necesita la planta para que pueda crecer y que crezca bien? 17. 17. No sé si me escucha bien. De acuerdo a la concentración, de acuerdo a la cantidad que aplicamos, lo clasificamos en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los macronutrientes, Santos Gómez? Los macronutrientes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y azufre. Serrano Castillo, ¿cuáles son los que qué números recibe cuando los requiere en pequeñas cantidades? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? No lo escuché bien. ¿Qué nombres reciben de los elementos esenciales que la planta los requiere en pequeñas cantidades? Micronutrientes. Micronutrientes, eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos micronutrientes? Esos eran el carbono, el hidrógeno. No, esos son macros. Los micros son los que están abajo, que es el boro, el cobre, el cloro, el hierro, manganeso, molibdeno, níquel y zinc. Muy bien. ¿Quedó claro eso, por favor? Sí, Son sí. 17 elementos esenciales. De acuerdo a la cantidad que necesita la planta, lo que clasificamos en macro y micro. Los macros son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Los micros son 8. Boro, cobre, cloro, hierro, manganeso, molibdeno, níquel y zinc. ¿Alguna duda de esto? No, Inge. Vamos pues. Ahí están los 3 principios. Eso ya lo... Ahora, además existen otros elementos que no son esenciales, pero a veces se encuentra en el suelo y la planta como que lo utiliza, pero no causa daño ni causa, o sea, si están bien, sí, si no están, también la planta crece. A ese elemento se conoce con nombre de benéficos, útiles o funcionales. ¿Qué nombres reciben los elementos químicos que no son esenciales, pero pueden mejorar el metabolismo de la planta o pueden inhibir otros efectos? ¿Qué nombre reciben a ese conjunto de elementos?
útiles o Sical benéficos. Cujá. Pues son funcionales. ¿Qué nombre recibe Sical Cujá? A esos conjuntos de elementos que no son esenciales, pero sí, si están en el suelo, la planta no le hace daño, sino que le favorece. Benéficos o funcionales. Útiles, benéficos o funcionales. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cuáles son? Está el sodio, el sílice, sodio, cobalto, vanadio, selenio, titanio, lantano, cerio, flúor y bromo, los cuales pueden ser aportados al suelo, pero la planta no lo necesita. ¿Estamos claros la diferencia entre esenciales, útiles y benéficos o benéficos? Sí, ingeniero. Vamos a ver. Ahí está la definición. Nutriente funcional sustituye en forma la función parcial la función de esenciales. Por ejemplo, si hace falta potasio, la planta absorbe sodio. O si hace falta potasio, la planta absorbe el beridio. Si se dan cuenta, en la tabla de elementos químicos están en la misma columna. Entonces, como que la planta lo confunde. ¿Puede repetir eso, ingeniero? Por ejemplo, el sodio, si en el suelo no existe potasio, entonces la planta absorbe sodio. Porque el sodio tiene casi las mismas funciones porque pues, están en la misma columna. El elemento que está arriba es el beridio. También cumple esa función porque están en la misma columna y están uno arriba del otro. Ayuda o activa ciertos procesos fisiológicos en la planta. Por ejemplo, el cobalto. El cobalto se usa para inducir floración en cacao y en plantas de aguacate. Entonces, si ustedes como que tiene una acción hormonal y hace que la planta empiece a echar flores. Otro ejemplo. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Cuál fue el elemento que dijo? El cobalto. El cobalto activa el inicio de floración en ciertas plantas. Y el cobalto interviene en la fijación de nitrógeno en las bacterias que viven con las leguminosas. No sé si ustedes han arrancado una planta de frijol. ¿Quién de ustedes ha arrancado una planta de frijol? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. Va. ¿Han observado qué tiene las raíces? Sí, tiene Unos como unos nódulos. apuntamientos. Tienen unos nódulos. Nódulo. Esos nódulos tienen unas bacterias que se llaman Rhizobium. Para que estas bacterias puedan fijar nitrógeno, tienen que tener cobalto. Si no hay cobalto, sí fijan nitrógeno, pero no fijan a lo máximo. ¿Estamos claros ahí? Vamos con el otro. Ayuda para evitar efectos no deseados en la planta. Por ejemplo, si hay toxicidad de aluminio con presencia de cobre, disminuye el efecto de la toxicidad. Por ejemplo, el sílice. ¿Estamos claros ahí qué características tienen los nutrientes funcionales o benéficos o útiles? ¿Alguna duda de esta diapositiva? Ahora vamos con el sílice. Ingeniero. Agachen su tabla de elementos químicos. ¿Todos tienen su tabla de elementos químicos? Sí. Va. Sí. Busquen al fósforo y al sílice. ¿Están en la misma columna o en la misma fila o están uno pegado al otro?
Uno pegado al otro. Uno pegado al otro, entonces tiene semejanza. Entonces, una de las funciones del sílice es darle resistencia a las matas de maíz, a las matas de caña, al arroz, para que no se dé el fenómeno de acame. ¿Quién de ustedes sabe qué nos indica acame? Si Es no, cuando, es ¿sí? cuando la milpa se cae, Sí. coloquialmente. Sí, se cae. ¿va? Busque en el término acame en su Google, busquen acame. La definición de acame. Doblez o inclinación que sufren las plantas. Doblez o inclinación que cuse la planta, provocada por el viento. Entonces, las plantas que tienen bastante sílice les da resistencia al tallo. Entonces, tienen una función del sílice, pero no es esencial. Otro ejemplo que el sílice le da cierta protección a las células para que no se invada por hongos o por bacterias. Entonces, como que protege. El sílice se usa para reducir para aumentar que el fósforo sea disponible por la planta. En el curso de edafología digo que sí les mencionaron que los suelos andisoles de origen volcánico fijan bastante fósforo. Sí se los mencionaron o no, si no, ahorita se los estoy indicando. Entonces, el fósforo en suelo de origen volcánico se fija con que lo retiene la planta, el suelo, ya no lo sea la planta. Entonces, cuando llega el sílice, reemplaza el fósforo. Entonces queda el sílice en lugar del fósforo y el fósforo sirve para la absorción para la nutrición de plantas. Porque si ustedes se dan cuenta, uno está a la par de otro, entonces tiene cierta semejanza en su tamaño y radio atómico. Entonces, el sílice puede reemplazar al fósforo en las arcillas de origen volcánico. Entonces, libera el fósforo para que sea absorbido por la planta. ¿Estamos claros en eso, por favor? Y también les dijeron cuando vieron las arcillas en el curso de edafología, ¿cuáles son las unidades básicas de las arcillas? ¿Quién de ustedes me puede indicar? Gaby Sical. ¿Cuáles son las unidades básicas de las arcillas? Ya no recuerdo, ingeniero. Los coloides. Son los coloides. Está formada por dos unidades, el tetraedro de sílice y el octaedro de aluminio. ¿Ya se acordaron? Sí, ingeniero. Entonces forma parte de los minerales secundarios. Entonces, veamos, ¿qué funciones tiene el sílice? Da protección a las plantas para que no se infecten de plagas y enfermedades. El sílice saca el fósforo de su lugar para que sea disponible para la planta, porque son similares. Le da resistencia al tallo a las plantas de las gramíneas para que no se doblen, para que no se caiga por esta fecha cuando llueve con viento. Y no sé, ¿estamos bien ahí, por favor, con el sílice? Sí, ingeniero. Disculpe, ¿qué significa donde dice insoluble cial y cima? Insolubles o sea, vamos a ver, el primero, vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes en el primero básico? Les dice que la corteza terrestre está formada por dos capas, que uno se llama cial y otro que se llama sílice. En la primera capa
de la corteza terrestre nos indica que tiene sílice y aluminio. Pues abajo hay sílice y magnesio. ¿Sí se acuerdan eso en su primero básico? ¿O no les mencionaron esos dos términos? No, ingeniero. Esos son compuestos insolubles, que existe bastante sílice en el suelo, pero no es absorbido por la planta, porque se necesita entrar al proceso de la meteorización. El cial nos indica que es una capa que tiene sílice y aluminio, y la segunda capa es sílice y magnesio. ¿Estamos claros ahí, por favor? Sí, ingeniero, gracias. ¿Qué es para ustedes nutrición de plantas? Vamos a ver. Silvestre Domingo, Brian Alvarado, Brian Alexander. ¿Qué es nutrición de plantas para usted? ¿Qué es nutrición de plantas? Sería como tenerlas en un buen estado para que sean capaces de completar sus ciclos y desarrollar de buena forma. Sí. ¿Y qué pretende, y qué es lo que en el curso se llama nutrición vegetal? ¿Qué es lo que se piensa que ustedes deben comprender en el curso de nutrición vegetal? ¿Qué es nutrición vegetal para usted? ¿Qué es lo que vamos a aprender en el curso de nutrición vegetal? ¿Cómo brindar los nutrientes correctos a las plantas? ¿Cómo colocar correctamente el fertilizante? ¿Cómo alimentar a las plantas? Es lo que tenemos que aprender en el curso de nutrición vegetal. Entonces, no solo nutrientes, necesita enzimas, necesita hormonas, necesita vitaminas, la planta también. Entonces, si ustedes van a los centros agropecuarios de su pueblo, algunos venden humus. No sé si han visto, ¿alguno de ustedes tiene alguna venta de productos agropecuarios? Debe haber alguien, pero no quiere decir, no quiere decir, sí, mi papá tiene una tienda de agropecuario, de productos agropecuarios. ¿Hay alguien tiene en su casa venta de productos agropecuarios? Diga sin miedo, para que nos diga su experiencia, qué productos vende en esa casa comercial. ¿Hay alguien o no hay ninguno? En mi caso sí. ¿Quién? Salguero, Contreras. Salguero, en su casa sí tiene una agropecuaria. Sí, mi papá. ¿Qué fertilizante vende? Mayormente químicos, como está el 2020, triple X son los más comunes. También tenemos otros que son como más específicos, pueden ser el 18460. También están varios de Yaramila, de los Yara, perdón. Yara. Yaramila Nitrocomplex Plus, es el calcinit, específicamente en calcio. Y hay otros que vienen por kilo, que son concentraciones de 10, 20, 0, si no estoy mal, pero son bastante específicos. Y esos son solo para casos que no se nos quieren pedir de cultivo o algunos frutales en específico. Eso sí, no los conozco mucho. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, su compañero nos compartió un número de compuestos químicos. Ven en el 18460, que es el fosfato diamónico. Está la urea triple 15 y además ellos venden el grupo Yara, el grupo Disagro tiene los Yamila o es el grupo Yara de Hidronórdica.
Entonces, y además nos mencionó que hay también que venden productos específicos. Si él se pone a ver, algunos son de carácter que aporta vitaminas o bien aminoácidos a las plantas. Entonces, nutrir la planta es saber cómo aplicar el fertilizante para que esté en el momento adecuado. Es lo que tenemos que aprender en el curso. ¿Eh? No únicamente vamos a aplicar fertilizantes, tenemos que aplicar sustancias orgánicas que activan el metabolismo, que son aminoácidos, vitaminas y hormonas. Y generalmente lo aporta la materia orgánica. Ahora vamos a entrar a lo siguiente. ¿Quién de ustedes me puede decir Victorio y Cal? ¿Qué se acuerda de usted cuando llevó el curso de química, cuando vieron el reactivo limitante? ¿Cuál fue la definición que le dieron el reactivo limitante? No me acuerdo bien del reactivo limitante. Pero, ¿qué se acuerda del reactivo limitante? ¿Qué operaciones matemáticas hacía? Porque yo le di el curso de química todavía, ¿va usted? Sí, ingeniero. ¿No se acuerda qué es lo que vimos del reactivo limitante? Vamos con Ventura Pérez. ¿Qué se acuerda usted de lo que vio en química del reactivo limitante? Vázquez Mendoza. Urizar, ¿qué se acuerda de lo que vio en reactivo limitante? ¿Por qué no contestan? Ingeniero, ¿Sí? yo me acuerdo de que era como que la sustancia que se hallaba más escasa y que eso determinaba la proporción o la cantidad de resultado. Ahí estamos. Ustedes cuando vieron reactivo limitante dijeron que la cantidad de producto que se va a producir va a ser determinada por el que se encuentre en menor cantidad. Hablando en forma más sencilla. ¿Estamos bien ahí, por favor? Esa fue la definición que vieron en reactivo limitante. ¿Podría repetir, ingeniero? Disculpe. Reactivo limitante nos indica cuando ustedes se ponen a reaccionar dos productos, la cantidad de dos reactivos, ponen a reaccionar dos compuestos o dos reactivos, la cantidad que se combina va a estar determinado cuando se agota uno, aunque queda otro en grandes cantidades. Por eso es que en química les ponían a calcular cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, cuánto sobre. Sí, ¿se acuerdan todavía de esas operaciones que se les ponían a hacer los cálculos? Y eso está basado en la ley del mínimo, que fue enunciada por Justo von Levy. La ley del mínimo nos indica lo siguiente. Si un nutriente se encuentra en menor cantidad, es el que define la cantidad de rendimiento que se va a obtener. Si corregimos eso, aparece otro que sea limitante. ¿Estamos claros que es la ley del mínimo? Vamos a ver con Silvestre Quiñones, Mildred. ¿Qué nos indica, qué nos dice usted de qué es la ley del mínimo? Mildred. Que aunque se corrija uno, siempre habrá uno que corrija al otro, algo así. Vamos a ver, estamos.
¿Quién lo complementa, por favor? Yaxcalchu. Yashiko. Entonces, vamos a ver. La ley del mínimo, que fue enunciada por Justo von Levi, nos indica lo siguiente. El rendimiento que va a tener una planta va a estar en función del nutriente que se encuentra en menor cantidad. Si corregimos eso, aparece otro que es insuficiente. Llega un momento que ustedes corrigen todo y el rendimiento está determinado por la parte genética de la planta. ¿Ya se dan cuenta que tienen relación con el reactivo limitante? No. Vamos a ver. ¿Qué nos indica ese barril? ¿Nos explica bien la ley del mínimo o no nos explica la ley del mínimo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Villalta Hernández? ¿Nos sirve para explicar la ley del mínimo? Sí. Sí, genial. Entonces, ¿cómo podría definir usted la ley del mínimo describiendo la figura? Ponle la cantidad de agua, es el rendimiento. ¿Qué nos indica este barrilito? Y cuando disminuya el potasio va a empezar, como que ya no va a retener la misma cantidad de agua. Sí. Entonces, de acuerdo a esta figura, el rendimiento que va a tener una planta, una finca, una unidad de producción, va a estar determinado por la cantidad de potasio. Entonces nos indica qué elemento limita que no se llene este barrilito con agua. El potasio. El potasio. Si ustedes corrigen el potasio, ¿cuál es el que nos va a limitar que se llene el barril a su máximo? Fósforo. Fósforo. Cuando corregimos eso, ¿qué tenemos que bien. corregir después? Tenemos la nutrición normal de la planta, ya equilibrada. Tenemos que buscar la parte genética. Entonces, fertilizar no es aplicar únicamente nutrientes, sino que tenemos que saber el potencial genético de la planta. Ahora vamos a ver, ahora hagan sus propias definiciones, por favor. Vamos a preguntarle a Ventura Pérez, Esdras Armando. Defínenos qué es la ley del mínimo. Se nos fue el tiempo, ya son las 11:30, ¿no? Esdras Armando, ¿qué nos dice la ley del mínimo? ¿Por qué no contestan ustedes? No seamos tímidos. Si a mí me hubiera tocado llevar cursos con de esta forma, así vía virtual, digo que no, yo no hubiera salido de la escuela. O sea que yo les entiendo. Yo fui muy tímido, yo ni hablaba, por esa razón no me pusieron apodo en la escuela. Ahora, ¿saben por qué no me pusieron apodo? Porque no molestaba ni hablaba, solo miraba que se juntaba un montón y yo me iba a comer o a hacer otras cosas. Ahora, ¿qué nos define un voluntario antes de terminar? ¿Qué nos define la ley del mínimo describiendo el barrilito?
De, Que, que todos los elementos trabajan en conjunto y que cuando uno falla o como que se limita o deja de hacer su funcionamiento, la planta también disminuye su producción o su desarrollo. Sí. Ahora, ¿qué prácticas tenemos que hacer para definir qué nutriente se encuentra deficiente? muestreo de suelo. Muestreo de suelo. Análisis de suelo. Análisis de suelo. ¿Qué otra cosa? Análisis de planta, análisis de agua, análisis de savia, análisis de tejido o análisis de la solución del suelo. Entonces, existen varias técnicas para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando entramos la otra semana, entre 15 días a interpretar de datos, tenemos que aplicar la ley del mínimo. ¿Estamos claros en eso, por favor? Sí, ingeniero. ¿Quedó claro qué es la ley del mínimo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo que pasaba cuando se corregía pongámosle ahí con el barril el potasio? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? ¿cuál es el otro nutriente que va a ser deficiente para que el barril no se llene? El fósforo. El fósforo, ¿ya? Entonces, eso nos indica, corregimos uno, aparece otro. Entonces, tenemos que corregir todos por parejo. ¿Cómo vamos a saber? A través de un muestreo de suelo, enviarlo al laboratorio, que nos dé los resultados y la función de nosotros va a ser interpretar los datos. Gracias. ¿Está claro la ley del mínimo, por favor? Sí. Sí. Ahora vamos con la otra ley, la ley de rendimientos decrecientes. A ver, vamos a ver. Sosa Dionisio. Sí, ingeniero. Sí, ahora, descríbanos qué nos indica la gráfica. ¿Qué nos indica esa gráfica? ¿Qué nos indica la gráfica? Si se dan cuenta, la gráfica dice, aparece un punto inicial. Ese punto inicial está dado por la fertilidad natural del suelo. Cuando ustedes aumentan la cantidad de fertilizante que van aplicando, va aumentando el rendimiento. Y cada vez el incremento va a ser menor hasta llegar a un máximo. Después decrece el rendimiento. Pues se llama ley de rendimientos decrecientes. Vamos a ver. A ver, Tach Sánchez. ¿Cómo definiera usted la ley de rendimiento decrecientes? ¿Cómo lo define? Ahí está la gráfica. Y le dicen a usted que tiene que definir la ley de rendimiento decrecientes. Tal vez por las cosas que se agregan. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye el rendimiento? Aumenta. ¿Y cómo mira la gráfica? ¿Cada vez incrementa más o incrementa menos? Llega a un punto en el que decae. Decae. Entonces, la ley de rendimiento decreciente nos indica cuando nosotros aplicamos nutriente o fertilizante al suelo, vemos incremento de rendimiento. Si adicionamos más, cada vez los aumentos va a ser menor hasta llegar a un máximo. Después, si ustedes aplican más, en lugar de aumentar, va a disminuir.
Sí nos da tiempo todavía. ¿A qué horas terminamos? 11:45. Entonces, solo hagamos esto. Vamos a compartir la pizarra. Ley de rendimientos decrecientes. De acuerdo a la gráfica vemos, existe un rendimiento debido a la fertilidad natural. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Después, segundo, cuando se adiciona fertilizante, existe aumento de crecimiento o rendimiento. Cuando adicionamos más, cuando se adiciona más, los incrementos van a ser menores. ¿Estamos bien ahí, por favor? 3. Va a haber un máximo rendimiento. Y después decrece. ¿Estamos bien ahí con la gráfica, por favor? Eso es lo que nos dice la gráfica. Entonces, la ley de rendimiento creciente nos indica que cuando ustedes adicionan nutriente o fertilizante, va a haber aumento de rendimiento. Entre más aplican, los incrementos va a ser cada vez menor hasta llegar a un máximo. Después provoca desbalance y hay disminución de crecimiento. ¿Estamos claros con la ley de rendimiento decrecientes, por favor? Sí. Sí, Inge. ¿No les dio sueño en este periodo de clase? No, No, ingeniero. No, Inge. No. Estuvo bien, así que les pregunte por lista, ¿va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos con esa técnica o no? Sí. Sí, está Sí, bien. está bien, Inge. Es para ver si están Ya está bien. activos, si no se duermen, ¿no? ¿Le damos un puntaje a la participación o no? ¿O solo lo ponemos así como parte de la actividad del curso? Actividad del curso. Solo dinámica del curso. Bueno, todos estamos bien. Entonces nos vemos el día lunes. Muy bien, ingeniero. Buen día. Está bien, Ingeniero, pase buen día, feliz fin de semana. Gracias. Gracias.